Hermanos, pueden tomar asiento. Cuando yo estaba en la escuela superior, yo estaba tratando de escapar de mi casa. Y no lo digo de una mala manera en la que yo estaba tratando de huir de mi casa, sino que llegaba el momento de tomar la decisión a qué universidad yo iba a ir. Entonces yo vivía en el medio de la isla de Puerto Rico y yo quería irme a uno de los dos extremos. Yo quería irme completamente hacia el sur o completamente hacia el área metropolitana, donde ya yo no tuviese que vivir en casa de mis papás mientras estaba en la universidad. Pero de manera muy interesante, mientras yo estaba llenando las aplicaciones para las universidades y viendo a dónde yo quería dirigirme, mi papá siempre estaba detrás de mí. Quédate en la universidad de nuestro pueblo. Quédate en la universidad de nuestro pueblo. Aquí te va a ir bien. Quédate en la universidad de nuestro pueblo. Y él es profesor en esa universidad, así que él está, por favor, quédate aquí. Y pude entender unos años después, yo no seguí el consejo de mi papá, lo sé, perdonen. Yo no seguí el consejo de él y me fui al extremo sur de la isla y allá comencé a estudiar en la universidad. Y los primeros 2 años fueron 2 años difíciles en la universidad. Y lo que él me decía era: quédate en esta universidad, haces tus primeros 2 años aquí y después te vas allá. Y yo con querer irme de la casa, con querer irme, porque yo también, viviendo en un hogar cristiano, yo quería experimentar cosas. En esa etapa de entrar a la universidad yo estaba como, yo nunca he hecho ciertas cosas, yo nunca he ido a ciertas fiestas, yo nunca he ido a consumir alcohol, así que no sé, como tengo esa curiosidad por ver qué es eso. Y mi papá, yo creo que en su sabiduría y lo que el Señor estaba haciendo en su vida, también cuidando de mí, Él no quería que yo me fuera, Él quería permanecer cerca de mí para ver fruto en mi vida. Hermanos, y de una manera muy similar, eso es lo que estamos viendo en nuestro pasaje, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en un momento muy crucial de su vida, donde se estaba enfrentando a la muerte y se estaba enfrentando a un dilema muy grande en su vida, donde él estaba diciendo: yo quiero estar con ustedes, quiero estar cerca de ustedes, para que el fruto de ustedes abunde más y más en crecer conociendo al Señor Jesucristo, y que ustedes puedan luchar unánimes por la fe y vivir para el Evangelio. Pero también ya yo quiero partir y estar con Cristo. También ya yo quiero irme y estar con Él. Así que, hermanos, de manera que nosotros vamos a ver en esta noche en nuestro pasaje que Pablo anhela que los filipenses se comporten de una manera digna del Evangelio. Y por ver ese fruto, él desea quedarse entre ellos. Lo voy a decir de nuevo. Pablo anhela que los filipenses se comporten de una manera digna del Evangelio. Y por ver ese fruto, él desea quedarse entre ellos. Lo vamos a ver en 2 partes, versículos 21 al 26. Ahí él está compartiendo con ellos el dilema de vivir o de morir. Él les comparte a ellos en esta sección de los versículos 21 al 26 que él se encuentra ante una decisión. Él dice: yo tengo la oportunidad de pensar y de ver que yo estoy en una prisión, como ya hemos visto en las semanas pasadas. Yo estoy en una prisión, yo puedo estar enfrentando un juicio, yo puedo estar enfrentando la propia muerte. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me voy hacia la muerte con alegría? ¿O trato de escapar de aquí? ¿O trato de quedarme entre ustedes y rogarle al Señor que me deje entre ustedes para que el fruto de ustedes abunde? Y ese era el dilema que nosotros vemos en estos versículos del 21 al 26. Pablo se encuentra entre el dilema de vivir o morir por la causa de Cristo y por la expansión del Evangelio. Miren el versículo 21, él dice esa declaración que nosotros hemos escuchado una y otra vez, lo más probable ustedes se la han memorizado, y dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como ya habíamos visto y como acabo de mencionar, Pablo se encontraba en una cárcel. Era una cárcel muy particular porque la guardia pretoriana, lo que hacían estos guardias es que ellos se esposaban al preso a su mano. Entonces Pablo estaba constantemente con una esposa y tenía a otro soldado, o tenía un soldado que estaba esposado junto con él 24/7. Todo el tiempo él tenía a un soldado al lado de él, del cual él no se podía escapar. Y la guardia pretoriana eran unos guardias, como decir el SWAT aquí en Estados Unidos. Era esa gente que estaban
Ok, necesitamos hacer algo, vamos a llamar al SWAT. Al servicio secreto, bueno, el servicio secreto no sé qué le ha pasado en estos días, pero nada, eso lo dejamos para otra conversación. Pero el SWAT era como ese grupo donde los Estados Unidos recurren cuando hay una situación muy particular. Y son un grupo de soldados muy preparados, más o menos así era la Guardia Pretoriana. Ellos estaban para defender al emperador y eran esos guardias que tenían al apóstol Pablo custodiado. Y Pablo estaba en un momento donde él decía, yo no sé si voy a salir de aquí, y por eso es que él está diciendo, yo no sé si es que voy a poder vivir, pero si voy a morir, el morir para mí es ganancia. Él ya sabe que su proclamación fiel del Evangelio ha resultado en el beneficio de la iglesia. No tan solo eso, es que él sabe, como vimos la semana pasada, que sus propias prisiones, sus cárceles, han resultado en el beneficio de la iglesia. Porque lo vimos la semana pasada, versículo 12, él dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias, es decir, esas prisiones que lo dice en el versículo 13, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en todo el mundo y han traído anhelo y esperanza de creyentes para predicar el Evangelio. Y por eso acá en el versículo número 21 él está diciendo, para mí el estar en esta prisión es ganancia. Y si yo voy a la muerte, yo voy a morir por causa del Evangelio. Yo estoy muriendo por una buena causa. Y por eso era el dilema tan grande que él tenía. Porque él decía, si yo muero, yo he dado mi vida por el Evangelio, por causa de Cristo. Pero él estaba diciendo, pero si el vivir en la carne, versículo 22, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Y ahí es donde él entra en el dilema, porque él dice, de ambos lados yo me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Él sabía que los sufrimientos que él estaba enfrentando iban a pasar. Él tenía su esperanza puesta en algo mayor, él tenía su esperanza puesta en la gloria futura, en la esperanza de que él iba a estar con el Señor mismo, de que él iba a ser librado de los sufrimientos de esta tierra. Los sufrimientos de Pablo vienen en muchas ocasiones y él lo ha compartido mucho a través de todas las cartas que él escribió. Él comparte cómo él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Eran sufrimientos, hermanos, que nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, no estamos enfrentando. En nuestro momento, en este país, en este lugar, no estamos enfrentando el tipo de sufrimientos que él enfrentó. Él fue golpeado, él fue dado por muerto, él naufragó, él pasó, como dicen en Puerto Rico y quizás en toda Latinoamérica, él pasó las de Caín. O sea, él pasó muchas cosas muy malas por causa del Evangelio y de predicar a Cristo. Y él le escribió allá en la primera carta a los Corintios, él le dijo, yo no me he propuesto saber otra cosa y hacer otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. Y como vamos a ver en esta carta que se sigue desarrollando el tema del sufrimiento por la causa de Cristo, una de las cosas que él quería que los filipenses tuviesen claro es que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y los creyentes deberían estar anhelando sufrir por la causa de Cristo, sufrir por la causa correcta. Los creyentes no deben tener su aspiración a dejar el sufrimiento a un lado, a vivir vidas cómodas, a pesar de que sí necesitamos, anhelamos proveer para nuestra familia, dar seguridad a nuestra familia, son cosas muy nobles, pero por causa del Evangelio nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Por eso es que él dice, yo no sé qué hacer. Él estaba sufriendo persecuciones, pero él también continuaba en un cuerpo de pecado. Eso también trae sufrimiento sobre su vida. Él estaba consciente de que el día en que él partiese y estuviese con el Señor, ya él no iba a tener un cuerpo de pecado, un cuerpo de carne donde él continuara pecando en contra del Señor, lo cual también en otros lugares del Nuevo Testamento donde él escribe, él comparte cómo eso trae sufrimiento sobre su propia vida, el propio pecado que estaba sobre su propia vida. Así que lo que Pablo estaba experimentando era puro sufrimiento, hermanos, y de ahí es que viene esta famosa frase que él nos dejó, donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no lo dijo desde un punto de vista del privilegio, él no lo dijo desde un punto de vista donde él estaba muy cómodo, él lo dijo desde una cárcel, él lo dijo cuando él estaba
enfrentando un juicio y donde él no sabía si iba a salir vivo de allí. Ahí es donde él dice estas palabras. Sin embargo, como vemos ahí en el versículo 24, que de esa manera comienza, sin embargo, Pablo nos da la razón por la cual él quiere permanecer. Porque habiendo visto todo esto, quizás nosotros pudiéramos pensar inmediatamente, bueno, pues es mejor que se vaya entonces, es mejor que él esté con Cristo. Pero el dilema viene porque él dice: yo quiero seguir sirviéndole a ustedes, a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quiero seguir sirviéndoles para que ustedes crezcan en el Señor. Nuevamente, Pablo estaba consciente de que su sufrimiento era parte de ser seguidor de Cristo. Y él quiere también animar a estos hermanos allá en la iglesia de los filipenses a que ellos pudieran sufrir bien por el Evangelio de Jesucristo, a que ellos pudieran anhelar, crecer, conocer al Señor en medio de la oposición, en medio de las circunstancias adversas. Aquí en Pablo nosotros vemos un gran ejemplo de que la vida del creyente está marcada por el sufrimiento. Vaya ahí en su Biblia a Marcos capítulo 8 y vamos a ver los versículos 34 al 35. Nosotros, como hemos estado viendo recientemente o vimos recientemente el Evangelio de Marcos, quizás vamos a estar muy familiarizados con esto. Luego de que el apóstol Pedro hace esa declaración tan interesante donde él reconoce que Jesús es el Cristo y Jesús comienza a anunciar padecimientos y él dice: no, Señor, que nada de esto te acontezca. Jesús le dice: no solamente me va a acontecer a mí. Los sufrimientos no son solamente para mí, que vine a dar mi vida en rescate por muchos, sino miren lo que él le dice a ellos, allí a la multitud. Él dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En el apóstol Pablo nosotros vemos un gran ejemplo de una persona que entendió claramente que el vivir por causa del Evangelio es una vida que va a estar marcada por el sufrimiento. Hermanos, si nosotros vivimos en medio de una sociedad que hace todo lo posible para no sufrir, nosotros vivimos en medio de una sociedad donde la comodidad es lo máximo, donde el sufrimiento lo queremos evitar a toda costa. Y nosotros, como creyentes y como la iglesia del Señor Jesucristo, debemos tener mucho cuidado de conformar nuestra mente a lo que esta sociedad está dictándonos constantemente. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, y tener claramente estas palabras en nuestro corazón. Entender que la vida de nosotros como creyentes va a estar marcada por el sufrimiento. Pero sí debemos entender que el sufrimiento debe ser por el Evangelio, por causa del Evangelio, por las razones correctas. Esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones acá, hermanos. El sufrimiento no debe ser porque yo no le hice caso a mi papá y me fui a aquella universidad donde él me dijo: la va a pasar duro. Hermanos, la pasé duro. Eso no fue por causa del Evangelio. Yo no sufrí por causa del Evangelio, yo sufrí por cabeciduro, como decimos allá también en Puerto Rico. Y el sufrimiento del cual Pablo está hablando aquí no es un sufrimiento a causa de simplemente ser cabeciduros o desobedientes. Es un sufrimiento que viene arraigado a que ante la oposición que esta sociedad nos pone a nosotros como creyentes, nosotros nos paramos firmes en la palabra del Señor y nosotros decimos: no, esta es la verdad del Señor, esto es lo que nosotros creemos como iglesia y nosotros no vamos a ceder ante lo que este mundo esté haciendo, ante lo que este mundo esté diciendo. Nosotros nos tenemos que parar firmes con la palabra del Señor. Y nosotros debemos anhelar, honrar al Señor con toda nuestra vida, hermanos. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de conformar nuestra mente a este siglo, a este mundo. Y entender no solamente que el sufrir por el Evangelio es algo que se pide de nosotros como creyentes, sino, como vamos a ver en esta próxima sección, el sufrir por causa de Cristo es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que nosotros como creyentes tenemos y debemos comenzar
a ver que el sufrimiento por el Evangelio es un privilegio. Así que pasemos a la siguiente sección, donde el apóstol Pablo está diciendo en los versos 27 al 30 que él quiere que los filipenses se comporten de una manera digna del Evangelio. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio. Versículo 27, él dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. En esta parte donde el apóstol Pablo comparte lo que él quiere ver en ellos, que es que se comporten de una manera digna del Evangelio, él les dice: la manera digna del Evangelio de ustedes comportarse es luchando unánimes por la fe. Es que ustedes tienen que, ante la oposición que van a enfrentar, ante la sociedad en la que ellos estaban viviendo, ellos tenían que pararse firmes como una iglesia y luchar unidos por la fe, por el Evangelio, por la pureza del Evangelio. Pablo quiere permanecer en medio de ellos para ver esto. Pablo quiere estar en medio de ellos para él asegurarse de que ellos están luchando unánimes por la fe del Evangelio. Porque él sabe que esto es lo que va a producir fruto en sus vidas. Él sabe que el que ellos permanezcan firmes, luchando ardientemente por la fe, va a hacer que ellos conozcan más a Cristo, que ellos puedan deleitarse más en la vida como creyentes. Al ver la sección anterior, Pablo sabía que sus circunstancias eran con un propósito divino. El propósito divino era que Cristo estaba siendo predicado. Y eso era lo que él anhelaba para ellos, que ellos vieran que no había circunstancia que iba a detener el que Cristo fuese predicado. Hermanos, nosotros debemos tener esa convicción. Nosotros como iglesia tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio, teniendo la convicción de que cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos, que sea por oposición al Evangelio, no va a detener el Evangelio. No hay circunstancia, como comentaba el domingo, no hay situación, no hay nada que vaya a detener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gobiernos que lo han intentado por muchos años, detener el Evangelio. ¿Qué ha ocurrido? El Evangelio se ha expandido, el Evangelio ha crecido. Hermanos, nosotros hemos visto recientemente en la historia del cristianismo cómo el Evangelio ha cambiado ya de ser, en vez de en la parte noroeste, perdonen, no sé los puntos cardinales. En la parte noroeste del mundo era donde mayor cristianismo había, y en la parte sureste era donde menos cristianismo había, y era donde mayor persecución había en contra de la iglesia. Todavía es así. Nosotros vivimos en la parte noroeste donde hay mayor libertad. Pero ¿saben qué, hermanos? La mayor cantidad de cristianos ya no se encuentran en esta parte del mundo. Se encuentran en la parte sureste, donde hay mayor persecución, donde hay mayor sufrimiento por causa del Evangelio. Ahí es donde hay más cristianos, ahí es donde el Evangelio está creciendo, ahí es donde el Evangelio está siendo predicado, donde iglesias están siendo plantadas, donde países completos están viniendo a Cristo. Es en esa parte del mundo donde estamos viendo que el Señor está continuando su obra. Hermanos, la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor va a seguir cumpliéndose. Hermanos, pero debemos estar atentos y apercibidos, porque así como hay mucha libertad todavía en nuestra región, hay mucha oposición que se está levantando en contra de la iglesia. La temporada escolar está por comenzar, o ya comenzó. Desde las escuelas hay muchas cosas que se están levantando en contra de las enseñanzas que nosotros vemos en las Escrituras. Y nosotros como padres debemos asegurarnos de educar fielmente a nuestros hijos, de prepararlos para lo que ellos están enfrentando. Y nosotros nos tenemos que mantener firmes en reconocer
que a pesar de que pueda venir algún tipo de sufrimiento porque estamos criando bien a nuestros hijos, son sufrimientos dignos del Evangelio. Eso es caminar de una manera digna del Evangelio. Y vemos que esto todo se está tratando acerca del sufrimiento en la vida del creyente, porque Pablo no ha parado de hablar de sus circunstancias, de sus prisiones, de sus sufrimientos, y él está animando a esta iglesia a que continúe fiel a pesar de los sufrimientos, porque en esta última sección vemos en los versículos 29 al 30 que ellos deben tomar los sufrimientos como un privilegio. Vayamos a esos versículos. Dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. El apóstol Pablo les recuerda a ellos de una manera muy interesante que el Evangelio vino a ellos no por sus propias fuerzas, no por sus propias obras, no por su propia decisión. El Evangelio fue algo que se les concedió a ellos. Míralo ahí en el versículo 29. Y fue por amor de Cristo. Y se les concedió el creer en Él. Hermanos, esta iglesia allá en la ciudad de Filipos, ellos eran personas que, al igual que nosotros, eran pecadores. Eran personas que no habían entendido su estado de pecaminosidad hasta que el Evangelio se les concedió a ellos por la gracia de Dios. Ellos no habían comprendido la realidad de su pecado, no habían comprendido la necesidad de un Salvador, pero Dios en su infinita gracia y misericordia les concedió a ellos el Evangelio. Hermanos, eso no es diferente para nosotros. Nosotros estamos en esta parte del mundo donde el Evangelio no comenzó aquí. Esta no es la tierra prometida, hermanos. Jesús no nació aquí. El Evangelio ha llegado aquí por la gracia del Señor Jesucristo. Porque hombres, mujeres, la iglesia del Señor Jesucristo a lo largo de la historia del cristianismo y desde que la iglesia comenzó, han sido fieles predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. No por sus fuerzas, sino porque se les concedió creer en el Evangelio. Y como fue algo que se les concedió, sus vidas fueron transformadas y ahora la iglesia es sostenida por Dios mismo. Siempre ha sido sostenida por Dios mismo y siempre seguirá siendo sostenida por Dios mismo. Y como Él dice, no solamente se les concedió eso, lo cual es maravilloso, pero también se les concedió sufrir por Él. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Hermanos, debemos tomarlo como un privilegio. Sufrir por la causa de Cristo aquí está siendo comunicado como un privilegio. Se les ha concedido sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo los estaba animando a que se comportaran de una manera digna del Evangelio, luchando unánimes por la fe, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias. El apóstol Pablo estaba enfrentando las circunstancias y él sabía que ellos la iban a enfrentar y él les anima a que se comporten de manera digna del Evangelio. Eso iba a significar que sufrieran por el Evangelio y sufrieran bien. ¿Por qué, hermanos? Porque más adelante él les va a comunicar: esto fue lo que Cristo hizo. Esto fue lo que Cristo hizo. Hermanos, Cristo sufrió por nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio de sufrir por su nombre, por causa de su nombre. Y como vamos a ver la semana siguiente, hermanos, nuestros sufrimientos por causa del Evangelio y el comportarnos de una manera digna por causa del Evangelio, no es para que nuestras vidas se arreglen, no es para que nuestras vidas tomen una mejor forma. Es para que Cristo sea exaltado. Es para que el Señor sea glorificado. Es para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, si a nosotros nos preguntaran y tuviésemos que tomar la decisión de vivir o morir, nosotros tenemos que asegurarnos de que ya sea que vivamos o que muramos, sea por causa del Evangelio. Hermanos, si no hay nada mejor que nosotros podamos hacer en este mundo que vivir por causa del Evangelio de Jesucristo. Ya sea que mueras o que vivas, pero que el Evangelio de Jesucristo sea lo que te identifica, sea lo que
es el propósito de tu vida. Y si tú estás aquí y todavía tú no has creído en Cristo, si tú no estás viviendo de una manera digna del Evangelio, con ganas de sufrir por el Evangelio, con ganas de vivir también por el Evangelio, le ruego al Señor Jesucristo que tú reconozcas que todavía estás en rebelión en contra de Dios, que todavía estás viviendo dándole la espalda al Señor Jesucristo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe completamente en Él y pídele al Señor que transforme tu vida y que ponga en ti el deseo no tan solo de vivir para Cristo, sino también de sufrir por la causa del Evangelio. Hermanos, simplemente como iglesia nos queda descansar en que al final del día el Señor es quien nos va a sostener. Ya sea que vivamos o que muramos por causa del Evangelio, confiamos en que el Señor está con nosotros y el Señor es quien nos va a sostener. Oremos.